En los años 1800, Samuel Morse, en español le llamamos Morse, él completó sus estudios en la Universidad de Yale, luego fue a afinar todavía más su habilidad en pintura en Inglaterra y luego regresó a Estados Unidos. Y era un artista muy cotizado y en algún momento estaba encargado de pintar algo en Washington, D.C. y mientras estuvo allá, su esposa falleció. Y la noticia le llegó a destiempo. Y él, desilusionado por esto, decidió dejar el emprender en lo artístico y decidió dedicarse a inventar un medio de comunicación a largas distancias en corto tiempo. Y eventualmente llegó a inventar el telégrafo. Y en ese proceso en que inventó el telégrafo, dijo lo siguiente: más de una vez, y siempre que no veía con claridad, me arrodillaba y le pedía a Dios luz y comprensión. Él recibió muchos honores por haber inventado el telégrafo, pero siempre sintió que era algo inmerecido. Decía: he hecho una valiosa aplicación de la electricidad no porque fuera superior a otros hombres, sino únicamente porque Dios, quien la concibió para la humanidad, debía revelársela a alguien y se complació en revelármela a mí. A pesar de que era muy prestigioso por su invento, Samuel Morse no era un hombre orgulloso o jactancioso. De hecho, luego a su segunda esposa en una carta le escribió esto: cuanto más contemplo esta gran empresa, más siento mi propia pequeñez y más percibo la mano de Dios en ella. Y como Él ha asignado a diversas personas sus deberes, siendo Él el gran controlador y todos los demás sus venerados instrumentos, de ahí nuestra dependencia ante todo de Dios. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, en aquel momento, y empezamos a caminar en la fe cristiana, sin entender muchas cosas todavía, pudimos haber pensado que lo que había ocurrido en nuestro interior había sido producto de que tomamos una buena decisión o que habíamos elegido el mejor de los caminos y sentirnos gozosos de estar en el camino del Señor. Pero a medida que empezamos a estudiar las Escrituras, al igual que pasó con Samuel Morse, cada vez nos damos más cuenta que lo que ocurrió en nuestro interior quizá no era lo que nosotros pensamos que había ocurrido y quizá el autor no era lo que nosotros habíamos pensado, sino que cada vez entendemos más y más al estudiar la Escritura que más lo que ha ocurrido en los corazones regenerados de los creyentes tiene que ver con Dios y no con nosotros. No por algo que venga de nosotros es que somos salvos, sino que la salvación viene del Señor. Y nos dimos cuenta que no desciframos un mensaje o descubrimos un camino, sino que Dios en su bondad nos lo reveló. Acompáñenme en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 1. Estamos con la tercera predicación de esta serie. La semana pasada vimos y finalizamos en versículo 17 un pasaje acerca de la unidad de la iglesia, de que queremos y somos exhortados a guardar la unidad de la iglesia en el nombre de Cristo. Porque la actitud orgullosa de los corintios había empezado a menoscabar la unidad de la iglesia, ya está empezando a fracturarse. Y hecho esa parte, Pablo la cerró diciendo: Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y eso era como un versículo de transición al texto que tenemos hoy. El texto que tenemos hoy tiene una estructura muy particular, yo se las envié por el chat, que es una estructura como tipo sándwich, es una estructura que es quiástica, ¿verdad? Que si yo extendiera mis manos así es como una estructura del tipo mano, hombro, oreja, nariz y luego hacia el otro lado lo mismo, ¿verdad? Oreja, hombro, mano. Y cuando hay una estructura así de un autor bíblico, lo que está enfatizando sería la nariz, sería lo que está en el centro. Todo lo demás aporta, pero está apuntando todo al centro. Y ese centro que se los había marcado en verde es que nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Vamos a leer el texto, igual se va a proyectar. Vamos a leer 1 Corintios 1, los versículos del 18 al 31, y les voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Ahí esa frase más importante del énfasis la van a ver con fuente de color verde. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este mundo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Entonces tenemos este texto con esta estructura particular que vimos cuál es el énfasis, y también este texto algo que es muy claro, es un tema de contrastes. Está esta palabra de la cruz, del versículo 17, y este énfasis de Cristo crucificado, y el contraste está en cómo las personas responden cuando escuchan ese mensaje. Tenemos por un lado a los que son llamados los salvos, los que creen, los llamados por Dios, los que están en Cristo Jesús, que también se les llama en la segunda parte lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil y despreciado del mundo, lo que no es. Para este grupo, Cristo crucificado y el mensaje acerca de Él, que se usa indistintamente, Cristo crucificado, para estas personas que lo creen, Cristo viene a ser poder de Dios y sabiduría de Dios, y son salvos. En el otro lado están los que se pierden. Se les llama 3 veces los sabios de este mundo. Se les llama inteligentes, escribas, los que saben debatir, poderosos, nobles. Se les asocia con lo que es fuerte, lo que es. Y para este grupo, el mensaje de Cristo crucificado más bien es un tropiezo. Es algo de lo que se escandalizan. Es algo que ven como insensato, como ridículo, como absurdo. Y en ambos lados del contraste hay de todos tipos de personas, que acá se simplifica el tema de los judíos y los griegos. Sea judío o sea griego, en el lado de los que se salvan hay de ambos, en el lado de los que se pierden hay de ambos. Si yo tuviera que resumir lo que leímos en este pasaje de la Escritura, y con el énfasis, lo haría de esta manera. Cristo crucificado es poder salvador y sabiduría divina que elimina la jactancia humana. Cristo crucificado es poder salvador y sabiduría divina que elimina la jactancia humana. Y estos son temas que ya conocemos, pero hasta que estemos en la presencia del Señor, siempre vamos a estar luchando contra presiones internas o externas, a que esa centralidad en la cruz de Cristo, en nuestras vidas, en todo lo que somos, se pierda. Y que entonces tome su lugar otra cosa, que va a ser un ídolo, que por lo general es la sabiduría humana, la jactancia,
del logro humano. Así que mi propósito al predicar hoy es que centrados en Cristo nos despojemos de la jactancia y el intelectualismo del mundo. Centrados en Cristo nos despojemos de la jactancia y el intelectualismo del mundo. Esto lo vamos a ver en dos verdades. La primera la tenemos en los versículos 18 al 25, y es que Cristo salva al que cree y es necedad al que se pierde. El contraste que vimos. Y en la segunda verdad es que la elección de Dios demuestra su propósito de anular la jactancia humana en los versículos 26 a 31. Entonces vamos a iniciar con la primera verdad. Cristo crucificado salva al que cree y es necedad para el que se pierde. Versículos del 18 al 25. En las dos prédicas anteriores ya expliqué en la parte del contexto algunos elementos importantes que debemos entender sobre la cultura griega. Ellos estaban fascinados con el tema de la filosofía. Eran los lentes con los que veían el mundo, sus propias vidas. Pablo, cuando llegó a evangelizarlos, la iglesia, todo lo ven con esos lentes. Y poniéndonos en sus zapatos es entendible, porque si ellos pensaban en adorar a Dios o en religión, en la cultura que vivían, ¿eso a qué lo asociaban? A hacer sacrificios, a estar frente a una estatua. Pero si más bien era que alguien llegaba con un mensaje autoritativo y los demás estaban sentados escuchando, y que lo que se pretende es que lo que se está diciendo es la verdad, ¿con qué asociaban eso? Lo asociaban con escuelas de filosofía. Cuando veían el ejercicio de Pablo hablando autoritativamente a la gente acerca de un mensaje, a lo que habían visto en toda su vida era: esto es una escuela de filosofía. Y estos son los malos entendimientos que Pablo venía a corregir de cómo los corintios veían la vida cristiana, porque ese mal entendimiento estaba trayendo un bagaje de mentalidad de competición, de fracturar la unidad de la iglesia, de jactancia humana, del que hace mejor eso. Y en el pasaje de hoy sale a relucir nuevamente el tema de la sabiduría, que esa palabra o sofía en el griego es la segunda parte de la palabra filosofía. Entonces, sabiduría humana, voy a llamarle filosofía en la prédica, estamos pensando en lo mismo. Y específicamente estamos hablando de la filosofía griega. La expectativa de esa cultura es que si se llegaba a alcanzar algún conocimiento de alguna verdad objetiva, iba a ser producto del avance de los esfuerzos intelectuales de las personas, y en particular de los mejores pensadores, de los más dotados. El objetivo de esta filosofía griega era llegar a una comprensión fundamental de la realidad, de cuáles son sus elementos básicos. Y era una búsqueda, la filosofía griega era una búsqueda de algo, siempre estaban buscando algo, por eso les gustaba escuchar siempre algo nuevo, como dice en Hechos 17 que Pablo se topó en el Areópago. Porque si viene algo nuevo, quizá más nos acercamos a llegar a esa verdad y a buscar las respuestas a las preguntas existenciales. Ellos lo que querían eran obtener respuestas para las preguntas de origen, de destino, de identidad de quién soy, de propósito para qué vivo, de moralidad de qué es bueno y qué es malo. Eso es lo que andaban buscando con la filosofía. Y creían que para alcanzar eso lo que debía priorizarse era el razonamiento lógico y la observación crítica para entender al mundo. Y despreciaban las explicaciones míticas y religiosas. Entonces, así como estamos muy familiarizados, por ejemplo, con el tema con los Gálatas, en que, habiendo empezado su vida cristiana por medio de la fe y dejando atrás el tema del logro humano por medio de las obras humanas, con los corintios es un tema similar, pero enfocado un poco diferente. Es el tema de ahora entender que inicié mi vida cristiana porque creí un mensaje revelado por Dios, no alcanzado por la sabiduría humana, sino revelado por Dios, que Cristo mismo se hizo hombre para revelarnos quién es Dios, y nos dejó la Biblia y nos dejó un mensaje revelado, y creyendo eso entramos en la vida cristiana. Y es una insensatez que, siendo ese el camino de entrada a la vida cristiana, queramos, o los corintios quisieran, regresar a vivir su vida bajo el sistema de exaltar el logro humano por medio de ir deduciendo de qué se trata la realidad y esforzarme por descifrarlo todo.
No, ya, si estás en este camino, no regreses. El camino es, inviértase en conocer al Señor y la verdad que Él ha revelado. Y cuando se deja eso de lado, se empieza a fracturar la unidad de la iglesia y entra en riesgo la centralidad de la cruz de Cristo. Y esto no solo ocurre con ellos, esto va a ocurrir en cualquier cultura. Entre los que se pierden hay griegos, pero también hay judíos. En ambos casos, lo que necesitaban era el regalo de Dios de la revelación, no lograr descifrar en su esfuerzo y el producto del intelecto humano el camino correcto para la salvación. Dentro de esta estructura que es tipo sándwich del pasaje, al inicio y al final hay citas de Antiguo Testamento. La primera que hace es de Isaías 29:14, donde Isaías está hablando acerca de la hipocresía y la perversidad de Israel. Lo que se cita es Isaías 29:14, pero cuando uno se va a ese pasaje y lee un poco más y avanza 2 versículos, vean qué más dice Isaías, y lo leo de la traducción PDT. ¿Cómo se han pervertido? Actúan como si el barro fuera igual al artesano. ¿Puede la obra decir de su creador, él no me hizo? ¿Puede el vaso decir del alfarero, él no tiene inteligencia? ¿Verdad? Ahí está el ser humano posicionándose en lo que Dios es o hace y decir, no me parece inteligente o que tenga sentido este obrar de Dios. Y es un sinsentido que el creado por Dios se dirija o hable de esa manera acerca de su creador. En el pasaje de hoy, y en esta cita Antiguo Testamento, en Isaías, citado por Pablo, está un combo de 2 palabras, que es sabio e inteligente. Ese combo no es muy común en las Escrituras, pero tenemos un pasaje del Nuevo Testamento en que está. Lo leyó Kevin en Mateo 11. Y de hecho entra una tercera palabra en el combo, en esa coincidencia. En que, si avanzamos en nuestro pasaje al versículo 21, Pablo dice algo de que a Dios le agradó. ¿Cómo le agradó que fuera la salvación? Por la locura de la predicación. Eso le agradó a Dios. Y en lo que él nos leyó, Kevin en Mateo, también Jesús dice de que fue del agrado de Dios conceder o dar revelación a los niños, darse a conocer. Voy a leer nuevamente Mateo 11, el 25 al 26. En aquella ocasión Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El énfasis está en que Dios revela, no en que los humanos alcancemos un conocimiento. Entonces la idea es que incluso un judío, se nos habla de griegos y judíos, incluso un judío que tenía la bendición de tener revelación de Dios y reconocerla como tal, dentro de sus mentes sistematizaban la revelación de Dios y se formaban una idea acerca de quién es Dios y cómo debería actuar Dios, y entonces empezaban a pensar de una manera de concluir cómo debería conducirse Dios, cuál es el estándar que Dios debería cumplir. Entonces se forman un Dios diferente al de la Biblia, un Dios de su imaginación, y lo ponen a prueba diciendo, no, es que el Dios que yo conozco debe actuar de esta manera. Para el judío, en lo que había interpretado el Antiguo Testamento, al sesgarse en su interpretación, lo único que veían en el Mesías era un Mesías victorioso, dominante y exaltado. Entonces, cuando escuchaban el mensaje y se les animaba a pensar en un Mesías crucificado, ejecutado, como un criminal de bajo estatus social, era una contradicción de términos para ellos. Era una contradicción pensar que el exaltado derrocador de los romanos se les anunciara que fuera un hombre que era un criminal ejecutado por los romanos, humillado por ellos. Así que una frase que tal vez para nosotros en Occidente, que nos suena normal y coherente como Cristo crucificado, el Mesías crucificado, para ellos hubiera sido una frase como escuchar
el vencedor aniquilado o el exaltado humillado. Y para rematar, en su entendimiento de la ley, el que alguien muriera ahorcado, colgando de un madero o crucificado, que también es un madero, de acuerdo a Deuteronomio 21, el que moría de esa manera, el que era ejecutado de esa manera, se entendía que era alguien maldito, alguien incluso maldecido por Dios. Entonces en Cristo no solo no veían que no cumpliera las expectativas del Mesías, es que era totalmente lo contrario de sus expectativas. Pero Dios determinó que el Evangelio estuviera en completa contradicción con las expectativas humanas de lo que debería ser Dios. Y es bueno, nos pone en nuestro lugar. Esto a Dios le agradó, le pareció bien, le complació, le deleitó. Esta palabra agradó, de que Dios determinó que el plan de salvación fuera así, indica que lo está haciendo como un ejercicio libre y soberano de su voluntad, su propio designio, su aprobación, su beneplácito. A Dios le agradó que las personas que Él va a rescatar, la manera o el medio en que se van a rescatar, no es que Dios se ajusta al molde de lo que esas personas interpretan que Dios debería ser y cómo se les debería comunicar, ajustarse a eso para ganarlos. Esa no fue para nada la manera en que Dios le agradó hacerlo. Le agradó más bien rescatarlos yendo totalmente en contra de las expectativas de ese humano acerca de cómo debería ser Dios, cómo debería actuar, cómo debería salvarlo, para anular la actitud humana de ponerse como juez delante de Dios. Veamos esas actitudes, veamos los verbos que tenemos en el versículo 22. El primero es el verbo piden, los judíos piden. Eso significa pedir para uno mismo. Y en ese contexto, más que pedir algo, es como una exigencia, es algo que se demanda. El judío pide una señal, la demanda, la exige. En los evangelios lo vimos una y otra vez cómo se las exigían a Jesús, esas señales. Y ellos decían, Dios tiene que dar señal para que yo le crea, tiene que dármela a mí, tiene que ser este tipo de señal y tiene que ser ahora que yo se la estoy pidiendo. Y si Dios hace todo eso, sí voy a creer en Él. Si Él dice ser el Mesías, hace todo esto, sí voy a creer en Él. Esa es la actitud detrás del piden. El otro verbo es que los griegos buscan, procuran algo, van en pos de algo. Es una búsqueda, como vimos en lo que ya describí la filosofía griega, es un emprendimiento que tiene que ver con el pensamiento humano, con el razonar, la meditación. Buscaban la sabiduría, querían alcanzar respuesta a esas preguntas existenciales. Y si ese no era el medio por el que se alcanzaba la verdad, solo por ser el medio equivocado ya ellos desechaban lo que se dijera. Un autor dice, un Dios descubierto por la sabiduría humana será tanto una proyección de la caída humana como una fuente de orgullo humano, y esto constituye la adoración de la criatura, no del Creador. El cristianismo no se trata, hermanos, de que el hombre llegó a conocer a Dios, sino que Dios en la segunda persona de la Trinidad en Cristo se hizo hombre para darnos a conocer a Dios, para revelarse a sí mismo a nosotros, darnos su palabra y pudiéramos conocerle. El cristianismo no se trata de que el hombre busque a Dios y logre encontrarlo y se reconcilie con Él. No. El cristianismo se trata de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, este concepto está en el corazón de lo que significa la evangelización y la predicación cristiana. El mensaje proviene de Dios, fue revelado. Nosotros no lo fabricamos, no lo confeccionamos, ni siquiera lo empaquetamos atractivo. Somos portavoces de Dios, el mensaje lo dio Él. Somos pregoneros, somos heraldos. Nuestro deber es no alterar el mensaje. Eso es totalmente contrario a los sofistas griegos que confeccionaban su mensaje y lo empaquetaban de la manera
más atractiva para entregarlo y convencer a las personas que se posicionaban como juez a ver si le creían o no le creían. Otro autor dice: cualquier intento de hacer atractivo el evangelio, adaptándolo a los gustos de aquellos a quienes se les predica, lo deforma, porque en este caso las expectativas de la humanidad caída se convierten en el criterio a seguir. Hermanos, todos nos formamos una idea de cómo debería ser Dios con lo que nos hemos formado en la mente. Pero si Dios cumpliera todo eso y quizá nos sintamos satisfechos de decir, sí voy a creer en Él porque me parece todo coherente, es como debería ser, creo en Dios, eso significaría entonces que es un Dios muy limitado, un Dios conforme al entendimiento humano y que mi razón es el criterio que Dios tiene que seguir. Eso jamás va a ser así. Entonces todo se trata del mensaje que Dios ha revelado y de Cristo que fue manifestado. La esencia es, descrita en nuestro pasaje, Cristo crucificado. Las dos palabras, hay que desmenuzarlo, Cristo crucificado. Y dice que eso es un tropiezo, es un escándalo para judíos y para griegos, para gente de todos tipos. Cristo hombre no es un gran tropiezo para la gente. Cristo maestro tampoco. Cristo profeta no es tropiezo para muchas personas. Cristo como ejemplo supremo tampoco es un escándalo para la gente. Cristo crucificado, sí. Y entonces, ¿qué es lo que aporta esa palabra cruz? De que sí produce ofensa en las personas. La cruz simboliza el sacrificio expiatorio de Cristo, es decir, que quita los pecados. Entonces la cruz implica que se requiere un sacrificio. ¿Y por qué se requiere el sacrificio? Porque eres un pecador que merece en la justicia de Dios un castigo, y si ese castigo no se paga, no será salvo. Entonces, cruz, expiación, soy un pecador. Eso escandaliza, eso ofende. ¿En qué más ofende? La cruz era un medio de ejecución y de los criminales de un estatus social para abajo. Es más, con tener cierto estatus social para arriba, aunque te ejecutaran, la ejecución no iba a ser de ese tipo, por lo vergonzosa y humillante que era. Entonces, la cruz implicaba la peor de las reputaciones, el más bajo del estatus social, ser humillado, ser avergonzado, sufrir enfrente del público. ¿Y eso qué implica para nosotros? Que si ese es nuestro Salvador y nosotros seguimos sus pisadas, ¿qué podemos esperar en este mismo mundo? Ser igualmente humillados, ridiculizados y encontrar oposición. Cristo se negó a sí mismo al ir a la cruz, nosotros nos negamos a sí mismos tomando nuestra cruz cada día y siguiéndole. Otro autor dice: la cruz representa la derrota final de todos los intentos humanos de llegar a Dios. Su verdad no puede conseguirse mediante lo mejor del intelecto y la fuerza humanos, sino que ha de recibirse como un don en la humilde sumisión de la fe y la confianza. Hermanos, y aquí les comparto un poco de mi testimonio personal. Aunque ciertamente uno pudiera dividir que está el camino de las obras y el camino de la fe, por gracia, y es válido hacerlo así. Yo, por ejemplo, en mi testimonio personal, aunque realmente estaba siguiendo un camino de obras, yo mismo no lo visualizaba de esa manera. Yo visualizaba una virtud en estar siguiendo un camino correcto, en creer lo correcto. Y así estaban los griegos también. Querían, por medio de entender las cosas correctas, descifrarlas, alcanzar la verdad, estar en una buena posición delante de Dios. Y eso se convierte en un camino en que uno sigue y necesita, igual que los griegos, algo nuevo. Yo creía en todo tipo de cosas de todos lados del mundo, me formé mi propia sabiduría humana, mi filosofía en mi mente de creer en esto y creer que
estar en este camino correcto, al menos lo estoy intentando, no estoy en la insensatez de la gente que ni piensa en las cosas trascendentales del mundo. Ando en un buen camino, pero es un camino que nunca da lo que promete, nunca terminas de buscar, porque no llega a donde debe llegar. Dios lo determinó así. Y debe ser quebrantado el orgullo humano para reconocer: ha sido en vano todo esto, y voy a negarme a mí mismo este camino, y voy a permitir que un mensaje que en primera entrada puede sonar insensato, sea el regalo de Dios revelado que yo no alcancé para que yo sea salvo. Y esa es la respuesta. MacArthur dice esto: la simplicidad del Evangelio da lo que la complejidad de la sabiduría humana promete, pero nunca entrega. Hermanos, el Señor por gracia nos ha regalado su verdad y la persona de Cristo, que es la salvación para nosotros, y nosotros no tuvimos que levantar un dedo, porque es la obra que hizo Dios, no es lo que nosotros nos ganamos, no es lo que nosotros ideamos, pensamos, maquinamos o pensamos en lo correcto. El griego, que todavía veía a Pablo, a Cefas, a Apolos como filósofos competidores, podían entonces pensar en la sabiduría divina como si fuera un tipo más de la sabiduría humana. Dentro de toda la gama, aquí hay unos colores más, y solo que es por ser divina es como más elevada, es como más fuerte, más potente, es mayor. Pero lo que enseña Pablo acá es que no, es una sabiduría totalmente de otro tipo, es única en su género, y no solo no es que no es una humana pero mayor o más fuerte, es que es la opositora de la sabiduría humana, es la que la destruye, es su antítesis. Y eso es lo que nos lleva a la segunda verdad para hoy. La tenemos en los versículos 26 a 31, y es que la elección de Dios demuestra su propósito de anular la jactancia humana. Pablo llama a los corintios a considerar algo. Consideren su llamamiento, consideren su llamado. Que esa palabra llamado ya nos pone en un contexto de que nosotros no buscamos que nos llamaran. Trata de una iniciativa divina de llamar a ciertas personas que elige. Pablo quiere demostrarles a los corintios que Dios no elige a los que llama en función de que tengan un buen posicionamiento en el mundo. Y cuando quiere presentarles la evidencia más contundente de que Dios no elige lo mejor del mundo para llamarlo y salvarlo, lo que les dice a estos corintios que están sentados así escuchando que les leen esta carta, lo que les dice es: deténganse un momento y vuelvan a ver para la izquierda y vuelvan a ver para la derecha. Ahí está su evidencia de que Dios no escoge lo mejor del mundo. Y así como en el mensaje pasado era como un poco ofensivo pensar que el apóstol Pablo le dijera a quien estaba escuchando la carta: yo le doy gracias a Dios de que yo no lo bauticé a usted, y eso puede resultar ofensivo. Aquí también pudiera resultar ofensivo que Pablo les dice: quieren la evidencia de que Dios no escoge lo mejor del mundo, y entonces no procuren ser lo mejor del mundo. Véanse entre ustedes. Ustedes no son lo mejor del mundo. Por lo general, a su alrededor verán a lo vil y despreciado del mundo. No que solo Dios escoge eso, porque usa la palabra muchos. No muchos de ustedes son eso. Habrá momentos en que Dios, en su elección incondicional, sí elige personas que están en posiciones importantes en el mundo, o tienen influencia, o tienen fama, poder, atractivo, lo que sea que los posicione en el mundo, inteligencia. Pero más bien lo que vemos como patrón general es que Dios, como quiere alcanzar el propósito de anular la jactancia humana, su elección la vemos más en el sentido de lo que en el mundo es tenido por poco. Un autor dice: Pablo intenta que los corintios vean que su propia existencia como cristianos, especialmente en lo que respecta a sus comienzos cristianos, está en total contradicción con su actitud actual de jactarse. Entraste al camino cristiano dejando de lado la jactancia, dejando de lado la sabiduría humana y recibiendo lo que se te regala como revelación de Dios. ¿Cómo estás ahora regresando al tema de las escuelas de filosofía y jactándote?
Pablo pone como evidencia que los corintios se vean entre ellos, pero nosotros podríamos ver más ejemplos. De hecho, en el segundo viaje misionero de Pablo, que fue en el que estuvo en Corinto, vemos, por ejemplo, que cuando fue a Tesalónica, dice esto: explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, Cristo bien predicado por Pablo, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres. Gran fruto en Tesalónica. Pablo también fue a Corinto y dice: Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados, muchos de los corintios. Y en medio de esos dos que tenemos, cuando Pablo fue a Atenas, donde fue al epicentro de la sabiduría humana en ese momento, donde estaban los más ilustres filósofos, ¿y ahí qué pasó? Les leo Hechos 17, del 18 al 19, del 31 al 34. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Y dentro de todo lo que Pablo dice esto: porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron. Pablo estuvo muy poco tiempo en Atenas. ¿Creyeron algunos? No muchos. Lo mismo que vemos en el texto de hoy. De las élites intelectuales, al igual que cuando Cristo habló acerca de los ricos, es difícil la entrada en el reino de Dios. Es lo menos común. Dios puede salvar a cualquiera y lo hace, pero es lo menos común. Pablo cumplió su comisión de anunciar a todo, pero quedó evidenciado que entre las élites intelectuales de este mundo el fruto fue menor. ¿Qué más vemos? Tenemos el ejemplo de Jesús mismo. ¿Quién hubiera elegido que la identidad en el mundo del Mesías hubiera sido un carpintero? Y además de la ciudad de Nazaret, que como vemos en un texto de la Biblia, la gente preguntaba: ¿será que puede salir algo bueno de Nazaret? Pero Dios decidió un carpintero de Nazaret. De los apóstoles que escogió Cristo, ¿cuántos de las élites intelectuales? Escogió pescadores, escogió a un despreciado recaudador de impuestos. La excepción sería Pablo. Pero más bien Pablo, cuando es salvo, y lo vimos en el campamento y lo veremos en Filipenses 3 en el estudio bíblico, en Filipenses 2, el 3, estima como pérdida todo, como estiércol, toda esa reputación, todo lo que él se formó en su identidad en el mundo y veía como su gran logro, ante el conocimiento de Cristo dijo: esto es basura. Por lo general, los líderes religiosos no creyeron en Cristo, sino que más bien lo odiaban y lo perseguían. En nuestro pasaje, en los versículos 27 y 28, se nos habla acerca de la elección de Dios y se usa varias veces la palabra para. Y sabemos, cuando estamos estudiando la Escritura y nos topamos la palabra para, eso está hablando de propósito. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el propósito de la elección de Dios? De algunos y otros no. Dice: para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo que es fuerte, para anular lo que es. Esta la palabra avergonzar en la Biblia por lo general más bien se usa de que quien cree en Cristo y confía en Él no será avergonzado. ¿Eso qué significa? De que las promesas que Dios le hace sí se van a cumplir y esa persona no va a ser defraudada. No va a tener una esperanza en vano, se va a cumplir lo que espera. Entonces, por el contrario,
Aquí que Dios dice que en su elección el propósito es avergonzar a lo fuerte, la idea es que Dios quiere exponer a la vista de la gente de que quienes confían en otras cosas que no son Él, al final sí van a terminar defraudados y no van a recibir lo que se les prometió en esos caminos de falsedad y de idolatría. En el versículo 29 hay un último para, que es como el que engloba los otros tres que ya les leí. Y dice, para que nadie se jacte delante de Dios. El sabio y glorioso evangelio de Jesucristo es el plan de Dios en el que Él se ha deleitado. Y en ese plan Él muestra su amor, su gracia y su misericordia para los que salva, pero a la vez, y esto es parte de lo que le agrada, a la vez deja cero espacio y quita cualquier terreno para que el humano pueda tomar cualquier crédito en ser salvo. Y que quienes viven en el crédito humano se pierdan. Así que Dios elimina cualquier motivo para que el humano se enorgullezca en que en lo más mínimo, ahí sí fui autosuficiente, ahí sí lo logré por mí mismo. Esta palabra jactar que está en este versículo 29, en ese gran propósito de Dios, en el idioma original es la misma que aparece 2 veces en el versículo 31, donde Pablo cita a Jeremías. Entonces, aunque ahí dice gloriarse, en realidad en las 3 es la misma palabra. Y algo particular de esta palabra de jactarse, aunque en español entendemos bien lo que eso es, la idea de jactarse tiene que ver con mantener la cabeza en alto. Y si andamos manteniendo nuestra cabeza en alto, es porque hay una causa que nos impulsa a decir, yo ando con mi cabeza en alto. Que por esa causa entonces yo puedo ser creído, yo puedo ser presuntuoso. Esa cita de Pablo de Jeremías, si nos fuéramos a Jeremías y vemos lo que dice justo antes de lo que Pablo cita ahí, dice esto, Jeremías 9:23. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Y el punto de todo esto de la jactancia humana que Dios anula es este. A nivel de este mundo, podemos jactarnos de que somos de una región prestigiosa, de una familia de renombre, de que somos ricos, de que somos inteligentes o astutos, que somos los más habilidosos en cierto tema, que tenemos estatus social, que somos famosos, que somos fuertes o poderosos, que somos atractivos, que somos influyentes, que tenemos muchos seguidores, de que somos influencers, que lideramos. Ahí hice una lista, ya vi más, pero la idea es que sea lo que sea en lo que uno se jacte, a este nivel terrenal, temporal, meramente humano, por lo que Dios ha hecho en la cruz de Cristo, ya este sistema del mundo está juzgado y está camino a perecer. Cualquiera de esas cualidades que mencioné, en las que uno se jacta, ya están sentenciadas y es inminente que se manifieste por completo el establecimiento del reino del Señor y que entonces todo eso pase a ser literalmente nada. Y por el contrario, en la parte que Pablo sí cita directamente de Jeremías, si hay algo que nos puede hacer mantener nuestra cabeza en alto, es el Señor. Lo que logró en la cruz del Calvario por nosotros. Como dice en Gálatas 6:14, pero jamás me acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cristo crucificado, la única razón para que nuestra cabeza pueda estar levantada en alto en el último día y que seamos vindicados para que venga el reino del Señor a consumarse. Desde Antiguo Testamento, estos pasajes que cita Pablo daban la promesa de Dios de que iba a anular la jactancia humana, y en la cruz ya empezó el cumplimiento de lo que les dije, de que ya eso, el sistema del mundo va quedando atrás. J.I. Packer dice, la sabiduría divina no será para nosotros
hasta que seamos humildes y dóciles, hasta que nos asombremos de la santidad y soberanía de Dios, hasta que reconozcamos nuestra propia pequeñez, desconfiemos de nuestros propios pensamientos y estemos dispuestos a que nuestras mentes sean puestas de cabeza. Y añade, la sabiduría consiste en elegir los mejores medios para obtener el mejor fin. ¿Cuál fue el mejor fin que Dios destinó para este mundo? La salvación, nuestra salvación. Gloria a Dios por eso, que en su beneplácito ese es el mejor fin. ¿Y cuál fue el mejor medio sabio de Dios para ese fin? La predicación del Evangelio, la predicación de Cristo crucificado. No es otro medio, ese es el mejor, según el diseño de Dios, que además de salvarnos, anula la jactancia humana que Dios juzga. Quisiera ahora que veamos en el tiempo que nos resta algunos puntos de aplicación de este pasaje. Primeramente, creo que debemos guardarnos, y siempre es una lucha para nosotros, en nuestro caminar cristiano también, lo vemos más en los no creyentes, pero debemos vernos a nosotros mismos también, de que no juzguemos al Señor encasillándolo en un molde de cómo Él debería ser. ¿A qué me refiero? Nos hacemos una idea de lo que debería ser justo y entonces decimos, si Dios es justo, entonces debiera cumplir con esto. El momento que yo hago eso, ya mi Dios no es el Dios de la Biblia. Mi Dios es un concepto de justicia que yo me hice, que entonces ahora es el estándar más alto, y el Dios de la Biblia tiene que cumplir ese estándar para que yo como juez le diga, así usted sí es Dios, usted sí es un Dios justo. Debemos guardarnos de frases o pensamientos del tipo, si Dios es verdaderamente justo, entonces va a ser esto. Si Dios es verdaderamente amoroso, va a ser esto otro. Si Dios verdaderamente da libre albedrío, entonces las cosas deberían ser así. Y ahí tenemos que guardarnos también cuando estudiamos teología de construir marcos teológicos que encasillen a Dios y que los textos incómodos en que Dios parece salirse de ese cajón en que lo pusimos, hacer esos textos a un lado y apoyarnos en otros textos que nos gusta más, ¿no? Siempre tenemos que tener una actitud sujeta a la revelación de Dios, a ser instruidos en esa revelación y no en nuestro razonamiento de cómo es Dios. Y que si ahí dice que Dios de esta manera es un Dios bueno, eso es bueno. El diccionario de las definiciones de mi mente son renovados a lo que la palabra de Dios revelada dice acerca de Él. Y si algo nos parece contradictorio, ¿qué hacemos? Le rogamos a Dios por sabiduría, que Él da abundantemente y sin reproche, como dice en Santiago 1. Si sigue la contradicción, lo que nos leyó Kevin en Mateo 11, confiamos como niños en el Señor. No es el camino de la sabiduría humana. Otra aplicación, hermanos, creamos las respuestas a las preguntas existenciales que da la Biblia. Las respuestas que nos da en cuanto a origen, en cuanto a destino, en cuanto a propósito, en cuanto a nuestra identidad, en cuanto a qué es bueno y qué es malo. La entrada al cristianismo fue porque creímos en un Jesucristo que nació en un nacimiento virginal y que resucitó entre los muertos. En la sabiduría humana eso no ocurre. Desde que entramos ya abrimos nuestra mente a creer lo sobrenatural. Entonces, ¿cómo habiendo entrado así, cuando el mundo nos empieza a querer alimentar con respuestas a las preguntas existenciales, cómo vamos a echar marcha atrás y decir, no, pero en estas respuestas quiero ver cómo logro interpretar la revelación para que encaje lo que está diciendo en este momento la ciencia? Incluso cuando la ciencia secular misma está diciendo que esas cosas todavía están a nivel de teoría. Sea el origen del universo, sea el origen del ser humano, sea de cómo funcionamos los humanos por adentro. Hermanos, creamos las respuestas existenciales que nos da la Biblia y así la Biblia se mantiene autoritativa y no lo contrario, la Biblia sujetándose al razonamiento de la sabiduría humana. Otra aplicación, hermanos, no aspiremos a ser
una élite intelectual con sabor cristiano. También guardémonos de prestar nuestro oído a hermanos que pretenden serlo. Y tampoco intentemos evangelizar apelando a esas personas del mundo que están en esas élites intelectuales del mundo, en sus propios términos. ¿Cómo se ve esto en la práctica, esta aplicación? Bueno, primeramente como iglesia no debemos darle un valor desmedido, desproporcionado a los títulos académicos. Y entiendan lo que lo está diciendo un pastor que está estudiando una maestría. Juanjo ya terminó la suya, Andrés está avanzando, Kevin que está avanzando en el proceso, también está estudiando una maestría. Entendemos que hay un valor en eso, pero a la medida que vemos el valor en eso, siempre estamos con la cautela y el discernimiento, sobre todo cuando uno va a empezar un programa, al inicio decir, ¿aquí hay centralidad de la cruz de Cristo? ¿O es algo como que ya se está yendo mucho en los detalles de la erudición y de ser un académico? Hermanos, queremos ser, no solo los pastores, queremos ser personas cercanos ministrando a las almas de las personas, no académicos. No que la academia esté mala, gloria a Dios por ella, pero tiene su lugar correcto. Cuando mantiene la centralidad de la cruz de Cristo, gloria a Dios, saquen los doctorados si quieren. También debemos cuidarnos en nuestra iglesia de pensar de que podamos servir poderosamente de acuerdo al Espíritu de Dios que nos ha dotado. Depende de que seamos una élite intelectual y que si no cumplo requisitos de tipo intelectual, entonces no voy a poder servir. Eso no debe funcionar así en la iglesia del Señor. ¿Cómo más se ve? No dejándonos impresionar por la retórica, incluso de cristianos. Busquemos siempre priorizar las voces que están respaldadas por una vida piadosa y un buen testimonio. De personas que, como dice Miguel Núñez, si son pastores los que estamos escuchando, que huelan a oveja, que están cercanos a las personas, no es alguien que está detrás de un escritorio haciendo un poco más de lo que parece filosofía humana que una teología aplicada que está sirviendo a las personas. De hecho, cuando lleguemos al capítulo 8 y se toca el tema de lo sacrificado a los ídolos, Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahí no está diciendo que conocer algo es malo. Era bueno para los corintios saber de que comerse algo sacrificado a los ídolos no era un pecado. Pero en la teología aplicada ellos tenían que entender dentro de este conocimiento cómo en la práctica me conduzco de una manera amorosa en el contexto que estoy con las personas. Prioricemos más escuchar algo que va más por esa línea. Teología aplicada, sabiduría divina enfocada en la edificación. Y hermanos, hay muchos académicos con muchos seguidores, muchos que ni siquiera son pastores, pero que uno no sabe qué tan invertidos están sirviendo al pueblo de Dios, qué tanto viven aplicando lo que ellos mismos enseñan. Muchos de estos que no son pastores están en el área de apologética, y gracias al Señor por la apologética, tiene que estar ahí, y gracias a Dios por hombres y mujeres fieles en la apologética. Pero ahí generalmente ocurre también que hay muchos que no son pastores, que se posicionan como maestros, tienen muchísimos seguidores. Hace unos años uno de los que más se escuchaba era Rabbi Zacarías, no comprometido con una iglesia local, y después de su muerte se descubrió su doble vida. Ahorita hay otros, bueno, también estuvo C.L. Lewis, que no era pastor, no sé si sabían eso. Ahora está también William Lane Craig, Josh McDowell, John Lennox. Estas personas que están en apologética aportan algo de valor. Por supuesto, yo lo que los animo a ustedes es que pesen lo que están escuchando. Cuando los escuchan hablar y desarrollan algún argumento, ¿ustedes los ven sujetándose a la revelación de Dios o se están yendo más por el lado del razonamiento humano y el naturalismo? Después de que ustedes escuchan el contenido de estas personas, pregúntense, ¿esto me apuntó a Cristo crucificado? ¿Esto me está equipando para edificar a otras personas en el cuerpo de Cristo?
examinen también si a veces encuentran un mensaje que busca acomodarse a hablarle al ateo acérrimo en sus propios términos. Ese nunca fue el camino de Cristo, ese nunca fue el camino de Pablo. Es muy loable que quieran alcanzar a esas personas. El Señor lo pone ahí y quieren hacerlo, pero así como Pablo habló de los judíos en Romanos 10, lo están haciendo pero no conforme a ciencia. Porque el texto de hoy lo que nos dice, y lo vamos a ver también la otra semana, hoy quisiera decir mucho, pero es más el texto de la otra semana, de cuando Pablo originalmente llegó a Corinto con el mensaje. Hermanos, es la obra de Dios la que va a quebrantar el orgullo humano. La sabiduría humana del apologeta no va a derrocar la sabiduría humana del ateo. La sabiduría humana es derrocada por la sabiduría divina. Gracias a Dios por hermanos fieles en apologética, pero debemos reconocer también si alguien aquí quiere invertirse en apologética y está bien, guárdate de la tentación de querer lucir refinado, intelectual a los ojos del mundo. Por definición, Dios quiso que eso no pasara, que si anuncias bien el Evangelio de Cristo, te van a tener por loco. Así lo diseñó Dios. Es bueno para nosotros, es bueno para las personas que les predicamos. No pretendamos ser en el mundo personas de alta reputación intelectual. Anunciemos el Evangelio, no anunciemos que tenemos una cosmovisión que puede sonarle razonable al no creyente. Anunciemos a Cristo, los resultados son de Dios. Podemos hacerlo palabra sazonada con sal, con gracia, haciéndose a los judíos como judíos, con lo que explica Pablo en capítulo 9, y lo veremos en su momento, qué significa eso y qué no significa. Pero anunciamos a Cristo y la obra que ocurra será el Señor, no una fabricación nuestra. Hablarles a personas alejadas de Dios en sus propios términos es alimentarles el pecado de posicionarse como jueces, en vez de llamarlos a arrepentirse. Por el contrario, el mensaje de la cruz es una invitación a recibir el regalo de Dios, donde no hay esfuerzo humano que valga nada. Necesitas a Cristo porque tienes pecado, y solo Dios puede rescatarte de ahí. En la última aplicación, esta es importante porque es algo a largo plazo. Para que una iglesia logre sostenerse como una iglesia verdadera, es fundamental de que velemos por la centralidad de Cristo crucificado en todo lo que hacemos. Así apuntamos más a conversiones verdaderas, a santificación verdadera, a amor verdadero entre nosotros, a crecimiento de la imagen de Cristo verdadero, unidad verdadera en la iglesia. Y cuando se empieza a descuidar la centralidad de Cristo crucificado, por lo general en una iglesia es un proceso gradual que por lo lento que es, se puede tornar hasta imperceptible, pero debemos estar vigilantes. Y escuché una ilustración en que en una iglesia el rótulo que tenía afuera estaba reflejando el desvío que estaba teniendo la iglesia. Y al inicio el rótulo que había fuera de la iglesia lo que decía era el título de la prédica de hoy: predicamos a Cristo crucificado. Pero con el tiempo y el deterioro, al rótulo se le borró la última palabra y ya solo decía: predicamos a Cristo. Se seguían abriendo las escrituras, se seguía hablando de Cristo, pero se le daba preferencia a ciertos pasajes. Ya casi nunca se hablaba de la necesidad del sacrificio expiatorio, casi nunca se hablaba del pecado de la santidad. Se hablaba más en términos no de Cristo crucificado, sino del Cristo que te acepta, el Cristo amoroso, el Cristo que no juzga. Y entonces se llegó a un punto de desvío. El mensaje más bien no era Cristo crucificado, era más: Cristo tiene un plan maravilloso para tu vida. Ya no se hablaba de la cruz, de negarse a sí mismo y seguirle. Pasó un poco más el tiempo y se borró la palabra Cristo. Entonces ya solamente decía: predicamos. Se seguía predicando, se seguían abriendo las escrituras, pero cada vez se hablaba menos de Cristo.
Y por ejemplo, si se enseñaba 1 Corintios, las demandas éticas del Evangelio eran las mismas que en las prédicas que tendremos. Las demandas o los llamados a obediencia tengan unidad, aléjense de la inmoralidad, no sean de tropiezo a los hermanos, cuando se reúnen actúen en amor y en orden. Pero por aparte de que se esté hablando de Cristo crucificado, ese mensaje legalista o moralista carece del poder para que las personas lo viven y pierde su propósito. Ya no está centrado en la gloria de Dios, ya no está enfocado en Cristo, es esfuerzo humano. Esfuércense por vivir obedeciendo de esta manera, cuando ya el rótulo solamente decía predicamos. Y finalmente, cuando se borró la palabra predicamos, ya lo que ocurría en el servicio no se le podía llamar prédica. Eran más como las señales que pedían los judíos de hacer un espectáculo para entretener a las personas que llegaban y retenerlas en la iglesia, o también lo que pedían los griegos, un gran discurso humano en que era esparcido un poco con unos versículos de la Escritura para tratar de respaldar un mensaje humano. Ya no había al frente un portavoz de Dios declarando lo que Dios ha dicho, haciendo el máximo esfuerzo por no alterarlo, sino que era un mensaje meramente de quien estaba ahí al frente. El consejo bíblico en esa iglesia fue reemplazado por el pragmatismo, la pseudociencia, las técnicas profesionales y la autoayuda del mundo. Ya a ese punto era muy atrevido a asegurar que eso era una iglesia verdadera del Señor. Hermanos, entonces velemos. La centralidad de Cristo crucificado ha de estar en todo lo que hacemos, ha de estar en la predicación de la palabra, ha de estar en la adoración, ha de estar en nuestras oraciones, ha de estar en nuestros tiempos de compartir con los hermanos, ha de estar en el consejo que les damos, está en nuestra acción de gracias, está en cuando somos humildes. Y cuando la centralidad de Cristo está presente en la iglesia, estamos velando por ella. Bueno, hermanos, cuando pensamos en lo que Cristo ha hecho, siempre despierta en nosotros gozo. Cuando estamos pensando en nuestros esfuerzos, vamos para abajo. Nuestra mirada está en el glorioso Evangelio de Cristo y lo que Él ha hecho, no en nuestros esfuerzos. Y si velamos por la centralidad de la cruz de Cristo en la iglesia, estamos asegurando, por la gracia de Dios y el camino que nos ha trazado, lo que promete el pasaje de hoy, que es que el poder de Dios y la sabiduría de Dios va a estar aquí entre nosotros. Y lo que ocurra va a ser la obra del Señor, para su gloria únicamente. No nos jactamos en ser reformados, en ser calvinistas, en ser de gracia soberana o de ser los de la doctrina más depurada. Si una cosa va a mantener, hermanos, nuestra cabeza en alto, es Cristo y Él crucificado, y solamente para la gloria de su nombre. Amén. Padre, gracias. Gracias por hacernos ver nuestra insensatez. Perdónanos por nuestro descarrío, por nuestros caminos equivocados, Señor, y porque aún pecamos día a día, Señor, creyendo que nuestros caminos son mejores. Creer que tú no estás orquestando todo de la manera que más da gloria a tu nombre y que es la mejor, que es la más buena, que es la más justa, que es la más amorosa, que es la más misericordiosa de acuerdo a tu propio carácter, que no se niega a sí mismo. Gracias, Señor, porque estando en ese camino, perdido sin escapatoria, Señor, tú nos abriste los ojos para contemplar por un Cristo revelado al mundo, con un mensaje revelado al mundo. Señor, por un heraldo que tú nos enviaste, estábamos en una búsqueda inútil y rebelde, y tú pusiste frente a nuestros ojos lo que nunca hubiéramos podido alcanzar por nosotros mismos. Gracias por tu gracia, Señor, y ayúdanos a vivir cada día, así como fue el comienzo, vivir cada día con la centralidad de la dependencia en ti, en la cruz de Cristo, y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, Señor, sino que te reconozcamos en todos nuestros caminos y tú vas a enderezar nuestras veredas como creyentes y como iglesia, para la gloria de tu nombre. En nombre de Cristo te pedimos esto. Amén.